sean palabras de hombre, Señor, sino palabras celestiales, que sea usted que esté hablando, Padre Celestial. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que aparte de mí todo espíritu de emoción, Señor, todo espíritu de idolatría en este momento, que sean reprendidos, atados, llevados a prisión y de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra llegue a la vida, a la mente, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, si tú me vas a exhortar, nos vas a reprender, nos vas a exhortar, gracias, Señor. Es muy necesario que tú nos exhortes con tu palabra y tu bendición, Señor. Porque muchos pedimos bendiciones, Padre Celestial, pero ¿cuál es la mejor bendición que tú nos puedes dar? Es tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza, para poder andar y estar delante de tu presencia, siempre aprobado, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Aquí nos habla de la parábola de las cizañas y el trigo. Dice también la palabra de Dios, y refirió otra parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál fue la buena semilla que sembró el Señor en el campo de aquí? Fue la venida cuando vino nuestro Señor y Salvador aquí en la tierra. Él fue la semilla que sembró el Padre Celestial. Fue el enviado que envió para que el pueblo de Dios sea limpio, sea libertado, sea desatado y sea purificado. Cuando Él comenzó a predicar la palabra de Dios, cuando ya Él comenzó a dar comienzo al ministerio que Dios le dio, comenzó a dar la nueva buena. Él comenzó a enseñarnos cómo andar delante de la presencia de Dios. Él no vino a abolir las leyes, sino Él vino a dar cumplimiento a las leyes. Porque antes que venga Jesús, cuando las leyes fueron constituidas, no se la aplicaba como tenía realmente que aplicarla, sino que ya el hombre la aplicaba a cómo, a su forma de ser, a su propia conveniencia. Ellos comenzaban a ejecutar la palabra de Dios, comenzaban a ejecutar las leyes. El hombre no pecaba, no era por temor de ir que se iba al infierno o iba al cielo. El hombre no pecaba por temor a lo que le iba a hacer el hombre mismo. Por eso también nos habla el Señor y nos muestra un poquito cuando la mujer iba a ser apedreada, que la habían encontrado en el lecho, que la habían encontrado en adulterio, en fornicación, que los mismos sacerdotes llegaron hacia donde él a preguntarle, maestro. Pero el Señor, conociendo la palabra, conociendo el corazón de cada uno de ellos, primero Él los dejó a que hable. Pero con una sola palabra que le dijo el Señor a ellos, fue más que suficiente. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí vino y rasguñó sus corazones cada uno de ellos, y vieron que ellos no fueron dignos de ser ejecutores, y botaron las piedras. ¿Por qué? Porque las leyes la estaban tomando a la conveniencia de ellos. Pero vino el Señor a enseñar la palabra de Dios. Él vino a redarguir, vino a preparar al pueblo, vino a decir cómo teníamos que estar realmente con las leyes, cómo tenemos que estar realmente con Dios. Muchas personas vemos que estamos en el tiempo de la gracia y ya se terminó. Antes del tiempo de la gracia tenemos que tener más cuidado que en el tiempo de la ley. Porque en el tiempo de la gracia estamos conociendo más la palabra de Dios. Nosotros en el tiempo de la gracia estamos realmente ejecutando los mandamientos de Dios. Si nosotros nos desviamos, nosotros no tenemos salvación. Solamente que reconozcamos realmente de corazón y nos salvemos del castigo. Por eso que el Señor nos habla y nos enseña.
¿Por qué no pones otra referencia de otro fruto? Solamente del trigo y la cizaña. El trigo es una plantación que tiene semillas alrededor. Así mismo en la cizaña. Cuando están en una forma, comienzan y se confunden las personas, pero ese es un monte, ese que no vale. Porque habemos personas que predicamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Predicamos la palabra de Dios a como nos dé la gana, no como realmente esté escrito en la Escritura. No es solamente cómo es el hermano, no es solamente cómo es la persona, es cómo predica el mensaje de Dios. Porque tú comienzas, te están doctrinando en una forma, pongamos, más agradable a Dios, que donde te enseña tu pastor o tu pastora o tus líderes te enseñan cómo tienes que andar con Dios, cómo tienes que ser aprobado para Dios. Pero va a venir otra persona, un invitado, o va a venir un hermano de afuera con otra formación, con otra forma de andar en los caminos de Dios, y te comienza a hablar, te comienza a redarguir. Y tú vas a pensar que lo que te están diciendo está bien, y ¿qué te está comenzando? A desviar del propósito de Dios. Esa es una forma de cizaña y la forma de la predicación. En estos últimos tiempos hay harta cizaña en los púlpitos. ¿Cuáles son las cizañas que hay? Cuando alguien viene a predicarte solamente un mensaje que tú quieres escuchar. Solamente un mensaje que te llena de gusto, pero no quiere escuchar el mensaje que realmente te habla Dios. No quiere escuchar lo que Dios te viene a exhortar o a reprender en el momento. Por eso que la cizaña ya ha crecido en los altares. La cizaña ya creció en las iglesias. Pero ¿por qué Dios permite que todavía haya eso? Porque ya estamos en los tiempos finales, que la persona que comienza a predicar la palabra de Dios como le dé la gana, como quiere, va a ser el primero que va a ser enviado al Seol. Va a ser el primero que va a ser castigado. ¿Por qué? Porque por medio de él muchas personas se han desviado del propósito que tiene Dios, de lo que la enseñanza, de lo que tú te estás preparando en tu congregación. Por eso Dios nos envía, por eso Dios ve una iglesia como un campo. Dios te ve a ti como el campo. Pero si tú te dejas, pero siempre va a nacer la cizaña. Siempre va a haber contratienda en tu iglesia, en tu congregación, con tus hermanos mismos espirituales. Va a haber contratiendas, va a haber esas dificultades. ¿Por qué? Porque tú tienes una forma muy diferente de ver el evangelio, tu hermano tiene otra forma muy diferente y no van a compaginar. Tú fuiste tal vez criado en el evangelio con temor a Dios, pero tu hermano está enseñado a vivir el evangelio, un evangelio suave, como solamente Dios quiere el corazón y nada más. Como tú no quieres participar en eso, como tú no quieres estar en ese manojo, ¿qué comienza? A hacerte a un lado, a ignorarte, a decirte, si es posible, en tu cara que tú estás equivocado, que estás confundido, a decirte que eres religioso. No se trata de ser religioso, no se trata de ser lo que te quieran decir, es lo que como tú fuiste formado en tus primeros días. Como tú fuiste formado cuando recién llegaste a la casa de Dios, como tú fuiste formado cuando recién conociste al Señor. Aquí no estamos hablando si tú eres liberal, aquí no estamos hablando si tú eres cuadrangular, aquí no estamos hablando si tú eres pentecostés, no estamos hablando nada, aquí estamos hablando que la iglesia, el pueblo de Dios es uno solo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
Cuando el pueblo de Dios fue purificado, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, en ese momento también hubo una corrupción entre ellos, que comenzaron ellos a vivir la vida como ellos quisieron. Unos vivían agradable a Dios y otros vivían desagradable a Dios. Pero tenían que estar juntos. Porque ahí, en ese momento, en ese tiempo, es donde Dios se glorifica cada día, cada instante, en su palabra, en su mensaje, en la enseñanza. Ahí es donde Dios que se glorifica. Y a veces es necesario que haya guerra en tu casa espiritual. Es necesario que tú tengas unas guerras espirituales. ¿Para qué? Para que tú puedas entender. Aquí en el versículo, el capítulo 23 al 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino y su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es el enemigo, es Satanás, que Dios lo reprenda en este momento. Él vino a poner cizaña en la mente, en los corazones de cada uno. Él ha venido a transversar el mensaje. Él se conoce la palabra de Dios. Él se conoce la Biblia al revés y al derecho. Él te puede hacer confundir. Te puede hablar bíblicamente al versículo, al capítulo que Él le quiera y le conviene. Él te lo pone de frente y te hace confundir y te hace desviar de los caminos de Dios. Por eso hay muchas personas que hay momentos que se confunden con la palabra, se confunde con el mensaje, transversa las cosas. Y no es porque él se conozca las Biblias, significa que él va a ser salvo. No. Aquí nadie es salvo por conocimiento de la Escritura. Aquí no es nadie es salvo por lo que tú hagas o por lo que tú digas. Aquí es salvo como tú estés con Dios. Es como tú estés con tus hermanos, como tú andes realmente en espíritu y verdad en los caminos de Dios. A veces hay momentos que entre hermanos debaten la palabra de Dios. Te hablan versículo con versículo, hay como que hay una batalla. No es para compartir, sino como para debatir, para ver quién se sabe más, quién sabe más la Biblia, quién conoce más. Y eso ustedes creen que es agradable a Dios. Esa es una forma de cizaña. Aquí no es como tú hables, como tú te vayas a manifestar bíblicamente solamente. Es como tú estés hablando, porque lo que sale de tu boca es lo que está guardado en tu corazón y lo que tienes en tu mente. ¿De qué vale que prediques? ¿De qué vale que hables solamente bíblicamente si tu corazón y tu mente está corrompido? Tus pensamientos están deshechos. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, es lo que vamos a transmitir a nuestros hermanos que están al frente escuchando la palabra, el mensaje. Si tú estás en adulterio y fornicación, si estás haciendo ese pecado, se lo vas a transmitir a tu hermano en el momento que van a escuchar las palabras de Dios. Y estoy hablando bíblicamente. Pero el pecado que tienes oculto, ¿tú crees que Dios no te lo va a relucir? Si Dios lo está permitiendo que tú hables, hable. Porque quiere que esa cizaña la va a arrancar en el momento oportuno. Aquí no es porque vamos a imponer la mano si un enfermo es sano, si un cojo se levantó, si un ciego vio, si un mudo habló, porque yo estoy en la unción. Es por la necesidad de la persona que tú vas a orar, no por lo que tú realmente estés bien. Dios no puede ser burlado, ni vas a ser burlado. Nosotros hemos querido engañar a Dios de una y otra forma, pero Dios no lo podemos engañar. El único que sale engañado eres tú mismo, porque tú mismo vas a creer tu propia mentira, tú mismo vas a creer de lo que te estás diciendo.
A veces nos cuidamos de otras personas, pero realmente de quien tiene que cuidarte es de ti mismo, tienes que cuidarte. A veces, ¿por qué? Porque la cizaña ha aumentado en las iglesias. La cizaña ha crecido con el buen fruto. El Señor puede exterminar todo de una sola, pero por amor hacia nosotros, Él todavía nos permite estar de pie. Por amor hacia nosotros, Él permite que sigamos. Pero nosotros seguimos siendo desobedientes de generación y sobre generación. Cuando ya venga el momento que tiene que venir, que ya nos falta mucho, y no tengas tiempo de arrepentirte, no tengas tiempo de reconocer, no tengas tiempo de aceptar, el Señor te va a arrancar como la cizaña, te va a poner en manojo y te va a tirar. ¿Qué quiere decir? Que vas a caer como cualquier cosa que no vales. Y en ese momento dirás: Señor, pero yo profeticé en tu nombre, yo expulsé espíritu en tu nombre, hice esto en tu nombre. ¿Él qué te va a decir? Sal de aquí, que no te conozco. Te vomitará de su boca. Porque la salvación no se gana por obras, la salvación se gana como tú estés con Dios. Claro que por obra tú vas a tener un pequeño punto. ¿Por qué? Porque Dios bendice al hombre que va a bendecir. Pero si tú lo vas a hacer con tu intención para perjudicar, tú puedes dar un oro, puedes dar todo, pero Dios no te va a bendecir. Aquí en este momento Dios nos enseña por qué Dios pone que la tierra es como el campo y el cielo el sembrador. Porque desde los cielos viene sembrada la palabra de Dios para que sea regada aquí en la tierra, para que el campo sea sembrado con su palabra, su mensaje y su enseñanza. Ahora, en este momento, también, ¿por qué nos dice que vino el hombre? O sea, vino el enemigo en la noche. ¿Por qué trata? Porque todo en la noche la persona duerme. Y ahorita el evangélico, el cristiano, el hermanito, el aleluya, como lo quieran diferir, como lo quieran decir, está durmiendo espiritualmente. Y cuando alguien se descuida, ¿qué viene el enemigo? Toma ventaja, toma provecho para meterte cosas, para envolverte. Aquí nos habla también que el pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios se cansó de predicar las nuevas buenas. El pueblo de Dios se cansó de anunciar que Cristo viene. El pueblo de Dios se cansó de estar en los caminos de Dios. El hombre podrá estar en la iglesia, pero más su alma ni su corazón está afuera en el mundo, pero su cuerpo está aquí en la iglesia. ¿De qué vale? Dios no te quiere a media, Dios te quiere cuerpo, alma y espíritu. Él te quiere todo porque Él te formó, te creó. Por eso que Dios nos habla, nos enseña. Y en el 26 dice: y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Por eso, ¿qué te dice ahí? ¿O qué nos enseña? Que a veces has de decir: ¿de qué vales que andes predicando? ¿O de qué vales que tú estés en una hora? ¿O de qué vales que tú estés con una Biblia? Que igualmente te van a castigar.
te vas a condenar. Y el enemigo también te va a meter cosas en el oído, y te va a decir, tú no eres digno para estar en los caminos de Dios, tú no sirves para estar en los caminos de Dios. Mira el sacrificio que Él hizo por ti. Tú no eres merecedor. O sea, el enemigo te va a hablar de muchas formas, te va a querer confundir, pero ya depende de ti si tú te dejas realmente. No sé si tú eres un trigo o tú eres una cizaña. Pero tenemos que comenzar a levantarnos, tenemos que comenzar a predicar la palabra de Dios, tenemos que comenzar a depurar la iglesia, a depurar los púlpitos. ¿Por qué? Porque los púlpitos están sucios, los púlpitos están manchados. Los púlpitos se sube cualquier persona ahorita. Se suben personas que sean dignas o indignas, se suben. Y eso no le está agradando a Dios. A veces la persona se detiene de reprender, o la persona o un líder se detiene de decir, espérate, no te subas porque tú estás cometiendo un error, estás fallando ante Dios. Porque más no estás haciendo valer los sentimientos como hombre, como persona, que están realmente parados en la brecha que se llama Cristo. Y aquí no es consentimiento de hombre. Porque si tú tienes que exhortar o reprender a tu esposa o a tus hijos, si está equivocado y no dejarlo que se suba, tienes que hacerlo. Porque aquí tú no has venido a agradarle al hombre, aquí tú no has venido a satisfacer al hombre, tú aquí has venido a agradar a Dios predicando su palabra. El que comenzó a seguirte, que te siga, pero tiene que aceptarte realmente como tú eres. No tienes que desviarte ni a izquierda ni a diestra, sino siempre caminar al punto céntrico que se llama Cristo. ¿Para qué? Para que tú puedas hablar con autoridad, para que tú puedas agradarles a Dios. Pero más nosotros queremos agradarle al hombre que a Dios. A veces nosotros por 5 centavos, 10 centavos que nos den, estamos vendiendo los púlpitos, y los púlpitos no están de venta. ¿Por qué cree que el Señor sacó a los comerciantes del templo? Y no le dijo, por favor, vamos, que tú no puedes estar aquí. A fuetazo, a latigazo lo sacó. Así Dios te va a comenzar a sacar de los púlpitos. Hasta que tú aprendas y reconozcas cómo tiene que estar delante de la presencia de Dios. Para que tú ya no dejes subir esa cizaña convertida en trigo. No permita que se suba en estos lugares. En estos lugares no somos dignos de subirnos, pero más bien somos desobedientes. Porque a veces el pueblo está en desobediencia, está cometiendo pecado, está cometiendo horrores. Y el primerito que está aquí arriba. El hombre está peleando estos púlpitos. ¿Y quién ha dicho que esto es para pelear? Si tú quieres predicar, tú quieres pelear púlpito, coge un parlante, coge un micrófono y ponte a predicar en la calle, que también tiene necesidad la gente de la calle de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no lo haces? Lo haces por cobardía, lo haces por miedo, lo haces por vergüenza, porque no quiere que alguien que te ha visto en el pasado no quiere que te vean que tú estás predicando la palabra de Dios. Pero te quieres lucir aquí. Eso te convierte en ¿qué? En una cizaña. Tú para levantarte espiritualmente, para levantarte supuestamente, entre comillas, con un ministerio, con un don, ¿a qué viene? A perjudicar a tu hermano. Para que te pongan en un puesto, para que te pongan en un lugar, o para que tú tengas un ministerio. Eso te convierte en cizaña.
Si tú quieres tener algo en Dios, tienes que ganártelo. No sé si barriendo la iglesia, no sé si orando, no sé si... Solamente tú sabes cómo puede ganarte la gracia con Dios. Pero tienes que hacerlo sin dañar a nadie, sin lastimar a nadie, con el corazón. Para que cuando sea el tiempo del juicio final, Dios no te vea como una cizaña, sino que te vea como un trigo. Por eso que más abajo también nos habla el Señor. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los sirvientes dijeron: ¿qué quiere pues? Que vayamos y arranquemos. Por eso hay ovejas, hay lobos vestidos de oveja. Hay lobos parados en los púlpitos vestidos de oveja. Hay pastores siendo lobos vestidos de oveja. Hay profetas siendo lobos vestidos de oveja. Hay evangelistas siendo lobos vestidos de oveja. Hay maestros siendo lobos vestidos de oveja. Hay apóstoles siendo lobos vestidos de oveja. Porque esto se está convirtiendo en un circo. Esto se está convirtiendo al mejor postor, a su conveniencia. Y esto no es conveniencia para el hombre, esto es para Dios. Todo lo que tú hagas es para Dios. Como tú andes y prediques, tiene que ser para Dios. Mensaje de Dios para que llegue el pueblo. Por eso muchas personas ya no quieren buscar de Dios. Ya muchas personas no quieren llegar al Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como personas cristianas hemos ahuyentado a las personas. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, nuestra forma de andar, por la forma de actuar, por la forma de hablar. Y la gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos carta leída al mundo. Nosotros somos el punto blanco, somos la pequeña luz en medio de la oscuridad. Lo que si tú te mueves a la izquierda o a la derecha, todo el mundo te está viendo. El hombre no va a ver lo bueno que tú estás haciendo. El hombre va a ver lo malo que tú vas a hacer. ¿Para qué? Para señalarte, para acusarte. Por eso te digo, no esperes nada bueno del hombre. Solamente espera de Dios. Tienes que predicar, predica la palabra de Dios. Pero como está escrita, como el Espíritu Santo realmente te comienza a ministrar. Pero tampoco no vas a venir a comenzar a insultar. Tampoco no coja el púlpito como un ring para pelear. No, llegó mi hermanita a la que me cae mal, le voy a tirar un puntazo. Llegó el hermano que me cae mal, le voy a tirar un puntazo. ¿Por qué? Porque te va a convertir en una cizaña. O no coja que cuando tú llegues a escuchar la palabra de Dios y viene un hermano que así sea que te caiga mal y comienza a hablar, comienza a predicar. Y si viene palabra de Dios y te comienza a decir lo que estás mal, no es el hombre, sino es Dios te estás hablando. Sino que nosotros queremos que nos hablen cosas bonitas, nosotros queremos que nos hablen cuentos de hadas, o nosotros queremos que nos cuenten fábulas. El hombre no tiene que vivir de cuentos ni de fábulas. El hombre tiene que vivir realmente de la palabra de Dios. El hombre tiene que vivir realmente lo que Dios está enseñando, lo que Dios nos está redarguyendo cada día, cada instante de nuestra vida. Prefiero que la gente yo prefiero que la gente me haga a un lado. Si es posible que te hablen mal de mí. Porque algo bueno estaré haciendo.
Pero a mí no me gusta que me estén sobajando tanto, a mí no me gusta realmente que me estén tanto idolatrando. Siempre he sido así. Y lo digo aquí, en este lugar. Cuando han venido personas a hermanitos que sí sobaban la espalda, yo mismo le he dicho, tú mañana pasado, tú me vas a dar una puñalada por la espalda. Y me han dicho, no, tú me vas a dar una puñalada. Dicho y hecho. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Nosotros siempre queremos andar chueco, pero que nos digan que estamos bien. Nosotros queremos andar como nos dé la gana, pero que nos digan que estemos bien. Por eso que Dios nos está hablando sobre la cizaña. Dios nos está hablando realmente lo que está aconteciendo y lo que está pasando en las congregaciones y en nuestras vidas. Dice en el 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. En el 30, está lo más interesante, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, ¿qué prefieres tú? Ser arrancado, que te cojan de la oreja un ángel del Señor y te tire al fuego, o que venga un ángel y te lleve a su granero como un trigo. Es tu elección. Tú que me estás viendo en este momento, ¿qué prefieres? ¿Ser trigo o ser cizaña? ¿Qué prefieres? ¿Predicar la palabra de Dios como está escrito en la Escritura, como el Espíritu Santo te esté hablando para que tú prediques y agradarle a Dios? ¿O permitir que el enemigo ponga palabra en tu boca y para que todo el pueblo te haga hasta un monumento porque tú le predicaste bonito? Pero la buena vida, el buen gozo que te va a dar el hombre, te va a hacer falta cuando esté en aquel lugar. Pero si te están rechazando, si te están señalando por predicar la palabra de Dios como tiene que ser, tú vas a pasar una buena vida en la patria celestial. Nosotros tenemos libre albedrío, que ni aun los ángeles del cielo lo tienen. Pero Dios nos dio tanto privilegio de darnos eso. Tú decides andar por la recta o andar por la izquierda. Solamente es tu decisión. Es nuestra decisión. Lo que tenemos que hacer es seguir firme en los caminos de Dios. Construir nuestra casa en la roca. Porque en la roca puede llover, puede tronar, puede haber terremotos, puede haber maremotos, puede haber tsunami. Pero si tu casa está parada en la roca que es Cristo, podrás ser zarandeado, pero nunca serás derribado. Pero si tu casa la hace en la arena, con la primera oleada que viene, te vas con todo. Es tu decisión. ¿A quién sigues? Es tu decisión si eres trigo o eres cizaña. Lo que tenemos que saber a dónde tenemos que estar y con quién tenemos que estar. Este es el mensaje de parte de Dios.
Esto es lo que Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Desde que el Señor me ha permitido predicar, esta es la forma que el Señor me permite predicar. De mí no me van a escuchar. Y le pido a Dios siempre que me guíe y que yo ande siempre aprobado por Él. De mí no van a escuchar solamente palabras de bendición, bendición. ¿Quieres bendición? Esta es la bendición mejor que Dios te da, la exhortación. Porque esta exhortación es la que te va a dar vida eterna y abundante. Esto no es legalismo. Esto no es como tú le quieras llamar. Esto es la palabra de Dios. Y ya vamos para 9 meses. Este es el pueblo que Dios me ha dado. Y yo sé que por fe tengo que esta casa se va a llenar. Pero Dios tiene que primero prepararme. Dios tiene que enseñarme a mí, a mi esposa, cómo tenemos que estar delante de Él, cómo tenemos que guiarnos entre nosotros mismos para poder guiar al pueblo. ¿De qué vale que tengamos una iglesia llena si nosotros somos desordenados? Si nuestra vida está hecho al garete. Exigimos obediencia, pero realmente somos obedientes nosotros. Exigimos que nos obedezcan, pero estamos obedeciendo realmente los mandamientos de Dios. Estamos obedeciendo realmente lo que Dios nos ha puesto. Por eso, mis hermanos, comencemos a buscar al Señor, pero como tiene que ser. Comencemos a buscar la palabra de Dios como tiene que ser. Comencemos a predicar la palabra de Dios como tiene que ser. Porque ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos donde la iglesia va a ser raptada, donde el pueblo de Dios va a ser raptado. El que ha hecho bien los deberes es lo que sube. Los que hicieron los deberes a medio es lo que van a quedarse supletorio. Y en ese supletorio se va a ver realmente si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo o eres seguidor del hombre. A veces queremos lucir una infraestructura. Está bien, porque a Dios hay que darle lo mejor. Pero también enfócate en tu casa, que tú como ser humano, tú eres la iglesia de Dios, tú eres la novia de Dios. Y como la iglesia de Dios y la novia de Dios, tú tienes que estar bien con Dios. ¿Para qué? Para ser aprobado ante Dios. Para ser aprobado con la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, los invito a escuchar la palabra de Dios. Los invito a seguir arguyendo. Si hubo una palabra que te impactó, gloria a Dios. Y si no te impactó, gloria a Dios. Porque todas las prédicas no es para nosotros, es para cada uno que nos estamos escuchando. Porque hay una palabra es la que nos va a levantar. Hay una palabra que nos va a llegar. Y no te preocupes que si tu iglesia está vacía, gracias, dales a Dios. Lo importante es que tú estés predicando. Lo importante es que tú estés dando el mensaje de Dios. Que si no tiene tu iglesia llena y si tu iglesia está cerrada, saca un parlante a la calle y predica el mensaje de Dios para que tus vecinos, la persona de afuera también escuche el mensaje. Nosotros queremos que la palabra de Dios solamente predicarle al cristiano, al evangélico, pero no predicarle al mundo de afuera. También el mundo de afuera también necesita la palabra de Dios, necesita el mensaje. Ahorita está en las redes sociales. No la veamos con fin de lucro, veamos lo que es un instrumento que Dios ha puesto para que la palabra de Dios llegue a los rincones a donde tiene que llegar. Hay muchas formas que el mensaje de Dios se está impartiendo. Lo que pasa es que no estamos durmiendo como pueblo de Dios. No estamos durmiendo como iglesia de Dios, se está durmiendo.
Y la iglesia de Dios ya tiene que levantarse, tiene que sacarse la pereza y comenzar a trabajar para Dios. Si tienes que levantar una célula, levanta una célula. Tienes que predicar, predica. No seamos mezquinos. No que la salvación es individual. Claro que la salvación es individual. Tú la sabes porque tú conoces ya un poco la palabra de Dios, pero las personas afuera no la conocen. Y tenemos que impartirla. Para que llegue el tiempo que el hombre, el anciano, el viejo, el niño o el joven ya conozca de Dios. Ya es tiempo. Este pequeño mensaje que es de parte de Dios. Que Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos quienes se han dado cita en las redes sociales. Que Dios bendiga. Compartan el mensaje para que este mensaje llegue a los últimos rincones, para que muchas personas conozcan de Dios, para que muchas personas sepan quién es Jehová de los ejércitos, para que muchas personas conozcan quién es Jesús de Nazaret, para que muchas personas conozcan quién es el Espíritu Santo, para que seamos todo un pueblo, para que las cosas duras que van a venir ya nos coja como un pueblo junto, un solo sentir, un solo corazón, una sola nación. Porque ya vendrán cosas más duras. Este es el mensaje de parte de Dios. A mis hermanos que se han conectado, que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga. Ya comenzamos.